El PSA, ¿no? Llevamos multitud de décadas utilizándolo. En cáncer de próstata lo hemos utilizado sobre todo con intención pronóstica, en la enfermedad localizada para decidir el tratamiento, también en la enfermedad metastásica para saber, ¿no? Poder hipotetizar el volumen de la enfermedad. Aquellos pacientes que conseguían un PSA indetectable, ya fuese a los 3 o los 6 meses, esos pacientes tienen una mejor calidad de vida. En la mayor parte de los cuestionarios de calidad de vida que se utilizaron en el TITAN, pudieron ver cómo esos pacientes que conseguían esas respuestas bioquímicas profundas tenían menos dolor, tenían menos fatiga, y claramente no es lo mismo tener 4 metástasis que tener 25. Sabemos que el número de metástasis es una variable continua. A mayor número de metástasis, peor pronóstico va a tener el paciente probablemente. Aquellos pacientes que consiguen una respuesta de bioquímica marcada y que tienen un PSA indetectable, es una información muy útil para compartir con el paciente, para darle ánimos, ¿no? Para explicarle que están en una situación clínica probablemente la ideal, es decir, que probablemente vayan a poder vivir muchos años. Bienvenidos a un nuevo capítulo de UroConnect, Voces de la Urología Colombiana. Estamos desde Cartagena con un invitado muy especial, es el doctor Alejo Rodríguez Vida. Él es médico oncólogo, trabaja en el Hospital del Mar de Barcelona, también es docente de la Universidad Pompeu Fabra y es un referente en urología oncológica, en cáncer genitourinario y en cáncer de próstata. El día de hoy lo invitamos porque vamos a hablar sobre PSA. Y definitivamente, doctor, pues es que toda la vida hemos usado el PSA solamente como un marcador de respuesta al bloqueo hormonal, pero seguimos subestimando tal vez el valor real del PSA y podríamos hablar de que hoy en día es más importante o podemos considerarlo como un subrogado de algunos desenlaces en cáncer de próstata. Correcto, el PSA, ¿no? Llevamos multitud de décadas utilizándolo. En cáncer de próstata lo hemos utilizado sobre todo con intención pronóstica, en la enfermedad localizada para decidir el tratamiento, también en la enfermedad metastásica para saber, ¿no? Poder hipotetizar el volumen de la enfermedad. Pero también sabemos ahora, a día de hoy, que es un biomarcador también que nos puede indicar realmente, ¿no?, qué pacientes van a beneficiarse más de un tratamiento o van a vivir más tiempo, ¿no? Hace ya más de 25 años, ¿no?, que la doctora Maha Hussein ya lo indicó así en el primer gran estudio, ¿no?, en el SWOG, que fue el primero que indicó que aquellos pacientes que conseguían, ¿no?, PSA indetectables vivían mucho más. Y de la otra parte, ¿no?, aquellos pacientes que no conseguían estos PSA tan indetectables tienen un pronóstico mucho más desfavorable, ¿no? Entonces, ese biomarcador subrogado de supervivencia global que se vio en ese estudio hace 25 años ha podido ser validado recientemente en multitud de los ensayos clínicos, ¿no?, en enfermedad metastásica hormonosensible, como es el caso del TITAN, por ejemplo, donde se pudo ver que efectivamente aquellos pacientes que consiguen un PSA indetectable, generalmente el punto de corte es 0,2, son aquellos pacientes que más se van a beneficiar del tratamiento y que pueden vivir durante multitud de años, ¿no? Por tanto, realmente es ya un biomarcador subrogado de supervivencia global y ha sido demostrado, ¿no?, de forma prospectiva en multitud de ensayos. Por tanto, es un nuevo papel para el PSA. Pero hablando específicamente de ese estudio de la doctora Hussein, como dice usted, esto se presentó hace más de 20 años y yo siempre le muestro a los residentes esa tabla porque realmente las curvas se separan de una forma impresionante y las supervivencias van de 75 meses a 13 meses en el que no negativiza tanto el antígeno. Si eso ya lo vimos hace más de 20 años, ¿por qué nos hemos demorado como tanto tiempo en reconocer que es un verdadero marcador de supervivencia? Es una muy buena pregunta. Yo intuyo que probablemente como durante muchos años los pacientes metastásicos hormonosensibles solo podíamos tratarlos con ADT, por tanto no teníamos tampoco ninguna otra estrategia terapéutica para dar a aquellos pacientes que no habían respondido bien a la ADT, ¿no? Los pacientes se trataban con ADT sola y había que esperar a que progresasen y que se volviesen resistentes a la castración. Ahora sabemos que un bloqueo androgénico mucho más potente con la adición de un ARPI, ¿no?, como por ejemplo la palutamida, consigue un control de la enfermedad mucho más potente porque consigue un bloqueo mucho más potente del receptor androgénico. Y probablemente al haber conseguido esos controles más potentes de la línea hormonal, es que de golpe vuelve a salir a la superficie la utilidad del PSA como subrogado de supervivencia. Yo creo que probablemente como durante muchas décadas no teníamos ninguna estrategia para ofrecer a nuestros pacientes más allá que la ADT, no teníamos tampoco ningún tratamiento que ofrecerles para rescatar a estos pacientes que hubiesen sido pobres respondedores, ¿no? Y a día de hoy, evidentemente,
los pacientes hormonosensibles deberían tratarse todos con un bloqueo androgénico máximo con la adición de un ARPI, ¿no? Como es el caso de la palutamida. ¿Qué es lo que realmente significa una respuesta profunda del PSA, que es un término que ahora se está usando con mucha frecuencia? Correcto. Hay diferentes maneras de valorar la respuesta bioquímica por PSA. Podemos, por una parte, analizar qué pacientes consiguen una reducción del PSA mayor del 50% o mayor del 90%. Esos son los famosos PSA 50, PSA 90, que es una manera de analizar la respuesta bioquímica que es útil y que generalmente va bien para comparar, por ejemplo, ensayos entre sí. Sin embargo, si tenemos un paciente con un PSA muy alto, a lo mejor una reducción del 50% es relevante, pero no es tan relevante como conseguir un PSA indetectable. El PSA indetectable es aquel que baja por debajo de 0,2. Por tanto, el PSA, la respuesta bioquímica PSA 50 o PSA 90 viene en última instancia dependiente del PSA al inicio del tratamiento. Si tenemos un PSA muy alto y baja el 50%, eso es importante, es una buena respuesta bioquímica, pero probablemente lo que más hemos correlacionado con la supervivencia como biomarcador subrogado de supervivencia no es tanto esta reducción del 50%, del 90%, sino es conseguir esos valores de PSA indetectables, que generalmente el valor que se utiliza es por debajo de 0,2. De hecho, la mayor parte de ensayos han utilizado ese punto de corte, esto es relativo, podría haber sido 0,4, 0,1, pero 0,2 es el valor que más se ha utilizado. Ahora bien, sabemos que cuanto más bajo sea el PSA, mejor. Es decir, que si en vez de 0,2 estamos en 0,02, aún mejor supervivencia va a tener ese paciente. Por todo lo que sabemos con el PSA indetectable es que cuanto más bajo sea ese PSA, mejor. Y de hecho, cuanto más pronto ocurra ese PSA indetectable, probablemente también ese paciente vaya a tener una supervivencia mejor. Pero entonces esos PSA 50, PSA 90, ¿tienen algún significado en términos de pronóstico o son solamente para comparar estudios? No se han estudiado tanto. El papel como subrogado de supervivencia del PSA 50 y 90 no es tan conocido. El que se ha relacionado realmente con su papel subrogado de supervivencia es el PSA indetectable, no tanto el PSA 50 o 90. También es útil, pero el PSA 50 y el 90 fue un endpoint que se utilizó sobre todo en la era del CPRC, cuando estos fármacos se analizaron en CPRC, ¿no? En salutamida, viraterona, donde generalmente es más raro conseguir respuestas muy profundas de PSA o PSA indetectables. En ese setting de la enfermedad más importante, era más útil tener una manera más rápida quizás de comparar la eficacia de los tratamientos y por eso se utilizaba más el PSA 50, el PSA 90. Por eso, ese endpoint también se estudia en los estudios de hormonosensibilidad, pero probablemente no sea tan relevante como biomarcador pronóstico de supervivencia. No es tan estudiado como sí que es el PSA indetectable. Pero es una información igual de útil, ¿no? Por ejemplo, es muy útil saber que en el TITAN, pues casi el 90% de los pacientes tienen reducciones del PSA de más del 50%. No son cifras muy altas de respuestas bioquímicas. Por tanto, yo creo que es una información extra. Es una información que se combina muy bien, tanto la proporción de pacientes que tienen PSA indetectable como la proporción de pacientes que consiguen estas reducciones de PSA pues, de un porcentaje pues, relevante. ¿Se ha visto alguna relación o alguna correlación entre el PSA, su disminución y, por ejemplo, características del paciente clínicas como dolor y calidad de vida, por ejemplo? Eso es una muy buena pregunta y de hecho hay uno de los subestudios del TITAN muy interesantes que se presentó hace un par de años en ASCO, donde efectivamente pudieron comprobar que aquellos pacientes que al mes 3 y al mes 6 tenían PSAs indetectables, aquellos pacientes que conseguían un PSA indetectable, ya fuese a los 3 o a los 6 meses, esos pacientes tenían una mejor calidad de vida. En la mayor parte de los cuestionarios de calidad de vida que se utilizaron en el TITAN, pudieron ver cómo esos pacientes que conseguían esas respuestas bioquímicas profundas tenían menos dolor, tenían menos fatiga, tenían una mejor sensación de bienestar físico. Por tanto, realmente varios de los ámbitos de calidad de vida que se pueden analizar en estos test de calidad de vida eran claramente superiores. Y de hecho, yo creo que es una información muy interesante porque es una información que tú puedes compartirla con los pacientes en la consulta, ¿no? Cuando un paciente consigue un PSA indetectable en tu consulta, tú le puedes explicar, oye, estás en el subgrupo de pacientes de mejor pronóstico. Esto significa que este fármaco probablemente te va a beneficiar durante muchos años y aparte, muy probablemente se va a asociar a una mejor calidad de vida, ¿no? Por tanto, yo creo que es una información súper útil. No solo la respuesta bioquímica es un subrogado de supervivencia global, también es un subrogado de mejor calidad de vida y de menor dolor. Por tanto, realmente está tomando un calibre que a lo mejor hace décadas no teníamos del PSA, ¿no? Por tanto, un marcador que tiene quizás 40, 50 años, pues a día de hoy sigue siendo vital, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante. Usted decía en su charla que la disminución del PSA a menos de 0,2 en menos de 12 meses se asociaba a 5 veces
menos riesgo de muerte. Correcto. ¿Eso es lo que se ha demostrado en los estudios? Correcto. Eso es uno de los estudios que analizaron diferentes variantes clínicas de los pacientes y pudieron ver que aquellos, concretamente esto es uno de los subestudios del estudio Ironman. El Ironman es ese gran consorcio internacional con más de 15 países y muchos pacientes, donde hay miles de pacientes tratados con diferentes ARPIs y también algunos con triplete. Y lo que vieron es que cuando ponemos toda esta información conjunta, aquellos pacientes que no consiguen una respuesta de PSA a niveles de PSA indetectable, son pacientes que tienen un riesgo de mortalidad que se multiplica por 5. Por tanto, realmente la no respuesta bioquímica es un biomarcador de muy mal pronóstico. Entonces, yo creo que eso es muy importante tenerlo en mente, porque de hecho tenía un impacto pronóstico mucho más importante que quizás otras variables clínicas como el PSA, la fosfatasa alcalina, el Gleason o la ubicación de las metástasis. Por tanto, es un factor clínico que a lo mejor no tenemos tanto en mente en la consulta, ¿no? En aquellos pacientes pobres respondedores, ¿no? Que vemos, bueno, empezamos el doblete y se quedó con un PSA de 20 y pico, bueno, pero la enfermedad está estable, no pasa nada. Bueno, esos son los pacientes que en un futuro quizás nos interesará pues, ver si hace falta darles algún tratamiento más para acabar de controlar mejor la enfermedad. Eso le quería preguntar. Cuando yo tengo un paciente que no logra una respuesta profunda de forma temprana, ¿yo debería de forma temprana replantearme el tratamiento? Eso es una muy buena pregunta. Yo creo que a día de hoy tenemos que esperar a tener resultados de ensayos clínicos prospectivos bien diseñados que hayan analizado esta situación clínica. Pero esta pregunta que tú te haces nos la hacemos nosotros y creo que es una pregunta muy relevante porque sabemos específicamente que estos pacientes que no consiguen respuestas profundas de PSA, que no consiguen niveles de PSA indetectable, tienden a progresar de forma mucho más rápido y a tener una peor supervivencia. Por tanto, claramente el tratamiento que le hemos dado no ha sido suficiente y haría falta intensificarlo más. Ahora bien, no tenemos un ensayo clínico a día de hoy que haya presentado resultados sobre este manejo, pero sabemos que hay varios ensayos que están intentando analizar exactamente esto. Tanto es intensificar el tratamiento en los pobres respondedores, como es el caso del triple switch, por ejemplo, ¿no? Que busca iniciar un doblete con cualquier ARPI, como por ejemplo la palutamida, y en aquellos pacientes que no respondan bioquímicamente, de forma tardía, añadir un docetaxel, como hacer un triplete tardío, solo limitando el docetaxel a los pobres respondedores y así ahorramos la toxicidad a todo el resto de pacientes que a lo mejor no necesitan recibir un docetaxel. Yo creo que ese abordaje es súper atractivo, es súper interesante porque no solo permite intensificar el tratamiento a aquel paciente que lo necesita, sino que también ahorrarlo al que a lo mejor no necesita esta toxicidad de la quimioterapia. Y en los respondedores profundos, entonces tendría pues mucho sentido pensar en desescalar a estos pacientes. Efectivamente. ¿Qué hay hasta ahora de evidencia acerca de esto? Efectivamente. Eso también es un poco, ¿no? la otra punta, ¿no? del abanico, la otra situación, que son. Y esto lo tenemos, estoy seguro que vosotros también lo encontráis en la consulta, ¿no? Tenemos pacientes que empiezan ADT con apalutamida, tienen 4 metástasis óseas, a los 6 meses el PSA es de 0,02, repites una gamografía ósea o un PET y la enfermedad ha desaparecido. Y los pacientes te preguntan, ¿por qué tengo que continuar tomando la medicación? ¿No puedo suspenderla si el tumor ha desaparecido? Y es una pregunta súper interesante que yo siempre les digo, ojalá pudiese a día de hoy suspender esta medicación. Yo creo que la desintensificación del tratamiento, es decir, suspender ya sea la ADT o la ADT y el ARPI, en aquellos pacientes que hacen unas respuestas muy profundas, con o sin una negativización de las pruebas radiológicas, también es un abordaje súper atractivo porque busca minimizar efectos secundarios manteniendo la eficacia. Ahora bien, si bien esto creo que es muy interesante y que creo que probablemente esto esté en el futuro próximo, de la misma manera, yo creo que necesitamos ensayos clínicos que demuestren que eso es seguro. ¿Por qué? Porque denegarle un tratamiento sistémico a un paciente que era metastásico, hay que hacerlo con seguridad, suficiente seguridad para no estar infratratando al paciente. Y para eso hay muchos ensayos que están en marcha. Uno de los más interesantes es el estudio Libertas, que es un ensayo, de hecho, que analiza una situación muy similar, es decir, aquellos pacientes que inician un doblete de ADT con apalutamida y consiguen una respuesta de PSA indetectable. Ahí se randomiza a los pacientes a continuar el tratamiento tal cual o bien retirar la ADT y seguir únicamente con apalutamida buscando minimizar los efectos secundarios más relacionados con la ADT. Ese estudio pues, es un estudio de no inferioridad que esperamos tener resultados pronto. Y hay otros ensayos similares, más académicos, no solo con apalutamida, sino con varios ARPIs, ¿no? Con varios ARSIs, que
son muy similares. A veces se sustituye o se hace intermitencia de únicamente el ADT, a veces es ADT y el ARPI también, ¿no? Por tanto, yo creo que en un futuro tendremos resultados de esos ensayos que pueden ser muy interesantes de cara a personalizar el tratamiento en función del PSA. Se me ocurre una pregunta, y es que en el estudio post-hoc que se publicó del Titan, hablaban un poco acerca del número de metástasis y la importancia también en esto. ¿Qué nos puede contar usted acerca de esos hallazgos específicos? Perfecto. Creo que es una pregunta que me atañe mucho, ya que yo fui un poquito el primer autor de esta publicación. La verdad que esta publicación nace de mi inquietud con la poca capacidad que, en mi opinión, tiene la escala de volumen de Charted para realmente pronosticar bien la supervivencia de nuestros pacientes. Yo creo que el problema de la clasificación de Charted es que el grupo de alto volumen es un grupo muy heterogéneo y claramente no es lo mismo tener 4 metástasis que tener 25. Sabemos que el número de metástasis es una variable continua. A mayor número de metástasis, peor pronóstico va a tener el paciente probablemente. Entonces, como muchas veces en los foros, ¿no?, hay mucho la tendencia de recomendar siempre el triplete para los pacientes de alto volumen, yo siempre tenía esta inquietud de decir, bueno, no es lo mismo tener 4 metástasis que tener 25. ¿Por qué no analizamos en el Titan cuál es la eficacia de apalutamida en función del número de metástasis, ¿no? Y por eso realizamos este post-hoc análisis, que básicamente lo que buscaba era subdividir el alto volumen en 3 categorías, entre 4 y 10 metástasis, entre 10 y 20 y más de 20, ¿no? Y la sorpresa fue ver que apalutamida aumenta la supervivencia global en los 3 subgrupos de forma estadísticamente significativa, y es más, a medida que va habiendo cada vez más metástasis, el beneficio de apalutamida va subiendo, es decir, que la hazard ratio es la más potente, es en la de pacientes con más de 20 metástasis óseas. A mí esto me sirvió mucho para sentirme conforme con muchas de mis decisiones clínicas. Yo tenía muchos pacientes que veía que tenían 20 metástasis óseas, pero que no consideraba que clínicamente necesitasen un triplete. Y yo creo que este tipo de estudios, como el post-hoc análisis del Titan, son muy útiles para apoyar un poco esta idea. Hay muchos pacientes de alto volumen que necesitan triplete, pero hay muchos que no lo necesitan, ¿no? Entonces yo creo que tener este tipo de informaciones es muy útil y que fármacos como apalutamida son muy activos independientemente del número de metástasis óseas, ¿no? Y podemos tener pacientes con 25 o 30 metástasis óseas y claramente apalutamida es también beneficioso. Por tanto, yo creo que ese es el mensaje, creo que es más importante de este estudio. No solo eso, sino que también a veces no es que necesiten o no necesiten, sino que no quieren, ¿no? Tenemos que individualizar a los pacientes. Correcto. Porque o de pronto no quieren o de pronto no son fit, y tener esa opción de usar un ARPI. Totalmente. No quieren y probablemente no hace falta, porque aparte que los pacientes nunca suelen querer quimioterapia, a lo mejor no la necesitan, no es necesaria. Que la quimioterapia les va a beneficiar, seguro, pero a lo mejor van a tener una supervivencia igual de buena solo con un doblete con ARPI, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de estudios va bien para realmente ganar más robustez en tu decisión clínica de que este es un tratamiento totalmente válido para ese paciente. Esta asociación entre el PSA y la supervivencia y la respuesta o no respuesta al bloqueo hormonal inicial están demostrados en todos los estudios pivotales. Correcto. Cuando los revisamos en metaanálisis que hay al respecto. Pero la pregunta sería, hay muchos estudios también que hemos visto últimamente que son estudios de real world. ¿Esa asociación se repite en estos estudios de vida real? Efectivamente, también es una muy buena pregunta. Yo creo que es muy importante ser capaces de ver que aquello que vemos en los ensayos pivotales de fase 3, que son siempre en población muy seleccionada, también se trasladan en la práctica clínica habitual y en los pacientes del día a día, que sabemos que no son pacientes ideales de ensayo clínico. Y efectivamente hay multitud de ensayos de real world evidence que han recogido, ¿no?, la actividad de los ARPIs, como es el caso de apalutamida, en pacientes tratados en práctica clínica habitual, y multitud de esos ensayos han conseguido validar de la misma manera que el PSA indetectable con estos pacientes, ¿no?, tratados con apalutamida o con enzalutamida, con otros ARPIs, claramente se asocian a un mejor pronóstico y una mejor supervivencia. O sea que tenemos realmente un nivel de evidencia muy alto, no solo en ensayos clínicos, sino también en estudios de real world evidence. Muy claro. Yo quisiera saber si usted pudiera darle como 3 mensajes claros a los urólogos que nos ven, a los médicos que están viendo nuestro podcast. ¿Cuáles serían respecto a cómo interpretar hoy en día el PSA? Creo que el primero es que aquellos pacientes que consiguen una respuesta de bioquímica marcada y que tienen un PSA indetectable, es una información muy útil para compartir con el paciente, para darle ánimos, ¿no?, para explicarle que están en una situación clínica probablemente la ideal
es decir, que probablemente vayan a poder vivir muchos años sin necesidad de recibir otros tratamientos, ¿no? Y que eso es un biomarcador muy útil para animar a nuestros pacientes a que el tratamiento está funcionando y que deben continuarlo. El segundo sería la parte negativa, es decir, aquellos pacientes que no consiguen esa respuesta bioquímica. Es muy importante seguirlos de muy cerca, porque son pacientes que probablemente vayan a progresar más rápido. Y en ausencia de poder intensificar el tratamiento en estos pacientes, en espera de los ensayos clínicos, son pacientes que deben seguirse de forma cercana, con pruebas de imagen de forma reiterada para evitar que progresen y que no nos enteremos. Y la tercera quizás que comentaría sería que no siempre nos fiemos del PSA. El PSA es ahora hemos estado hablando, ¿no?, de todo lo bueno del PSA, que es muchísimo, pero también es importante recordar que el cáncer de próstata a veces puede ser PSA independiente y que hay pacientes que progresan sin que progrese el PSA. Y eso también es algo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, y tener siempre un poquito, buscar aquellas características clínicas de mayor agresividad que el paciente puede tener, que a veces puede indicar un riesgo de progresiones PSA independiente. Y eso es algo que cada vez estamos viendo más. En ese caso, por ejemplo, si sospechamos que el paciente tenga un fenotipo agresivo de cáncer de próstata, porque de entrada no disminuye el PSA, ni PSA 90, ni PSA 50, ni mucho menos a llegar a una respuesta profunda, en esos pacientes, usted, además de pensar en cambiar la estrategia terapéutica, ¿hace algún otro estudio adicional? Es una muy buena pregunta y yo creo que tenemos que intentar, siempre que sea posible, incorporar el diagnóstico molecular en estos pacientes. Idealmente, todo paciente metastásico debería, si es posible, tener un análisis molecular del tumor realizado en algún momento de la evolución de la enfermedad, y cuanto antes tengamos este estudio, más útil va a ser utilizar esa información molecular en la decisión terapéutica, ¿no? Estamos viendo ya muchos resultados, ¿no?, de la importancia de la pérdida de PTEN, de las mutaciones de P53, de la pérdida del retinoblastoma, y estas alteraciones genéticas sabemos que condicionan un fenotipo de mayor agresividad, que hace que muchos de estos pacientes tengan enfermedades más agresivas que responden peor a todos los tratamientos. No es tampoco una señal molecular de que el paciente necesite recibir este tratamiento o aquel, quimioterapia sí o no, pero sí que nos está indicando que estamos ante una enfermedad más agresiva, que posiblemente vayan a responder menos a los tratamientos y que tenemos que seguirlos de más cerca. Por tanto, yo creo que esto es una información que va a ser muy útil, y a medida que vayan llegando los nuevos ensayos, ¿no?, con terapia molecular, cada vez va a ser más necesario tener un análisis molecular, ¿no?, de nuestros pacientes. De acuerdo, bueno, pero pues yo creo que en conclusión tiene que quedar claro que el PSA, sobre todo en cáncer de próstata metastásico hormonosensible, es un biomarcador pronóstico que podemos considerar ahora muy robusto, que esas respuestas rápidas, esas respuestas profundas las podemos asociar no solamente con mejoría en supervivencia, sino también en calidad de vida, y pues que el PSA puede ayudarnos mucho a definir a qué paciente intensificamos, probablemente en el futuro definir qué paciente vamos a desintensificar. Y bueno, doctor, le agradezco mucho habernos dado la oportunidad de estar en Uroconnect, todo lo que nos enseñó. Siempre bienvenido en Colombia, en la Sociedad Colombiana de Urología. Muchísimas gracias a todos. Y muchísimas gracias. Muy bien. Chao, nos vemos en un próximo capítulo. Chao.